Muy buenas tardes a todos. Permítanme presentarme. Yo soy el general de brigada Edgardo Aldo Serafín, integrante del Foro Argentino de la Defensa. Hoy me va a acompañar en esta tarea de moderar el encuentro que nos convoca el señor brigadier retirado Hugo Di Riccio, quien se desempeña actualmente como decano de la Facultad de la Fuerza Aérea, es docente de la Facultad de Ingeniería del Ejército y además es director del proyecto Avión Eléctrico. Gracias por acompañarnos, Hugo, en la tarea que vamos a tener durante la jornada de hoy. En nombre de todos los integrantes, y en particular del presidente del Foro Argentino de Defensa, deseamos agradecerles a todos vuestra participación en esta conferencia de nuestro primer encuentro de lo que denominamos un nuevo ciclo para nosotros, el ciclo Defensa de la Historia. Le damos la bienvenida también a nuestro expositor, el general de brigada retirado Alejandro Díaz Besone. Sobre el final de esta breve introducción, yo voy a pasar a contarles quién es, voy a narrar un brevísimo currículum vitae del señor general. Además, nos gustaría destacar también la presencia de una institución muy cara y muy importante a nosotros, que nos acompaña esta tarde tan particular y con la que seguramente podremos pensar otras actividades a futuro con el objetivo de evocar el legado del padre de la patria del general San Martín. Me estoy refiriendo a la Asociación de Amigos del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. Es una institución que apoya espiritual y económicamente a nuestro querido Regimiento de Granaderos a Caballo, en el cual he estado destinado durante 3 años, de manera permanente y desde hace muchísimos años. Hoy nos está acompañando el presidente de la asociación, el doctor Gonzalo Pereira de Olazábal, a quien le agradecemos públicamente por el esfuerzo y por la dedicación con el que acompaña al regimiento. A todos aquellos que quieran acercarse a la asociación o colaborar de alguna manera, nos pueden escribir un mail y se lo enviaremos al presidente, al doctor Gonzalo Pereira de Olazábal. No quisiera dejar pasar esta oportunidad para recordar que nuestro foro es un foro que se dedica a reflexionar sobre todo lo que está relacionado con la defensa de una manera absoluta y totalmente apartidaria. Si nos quieren conocer, si se quieren informar de las actividades que tenemos pendientes, de las que hicimos y de las que estamos realizando, pueden hacerlo a través de nuestros canales de información, Twitter, en @FADefensa, en Facebook, Foro Argentino de Defensa, en nuestra web, donde también van a poder encontrar los videos de las exposiciones que corresponden a los ciclos anteriores y esta dentro de poco también. La web es fadefensa.com y por supuesto pueden comunicarse con nosotros a través del correo del foro, foroargentinodedefensa@gmail.com. Yo quisiera darle la palabra ahora al brigadier Di Riccio, Hugo, para que nos cuentes un poco cómo va a ser la dinámica y el mecanismo que vamos a llevar adelante el día de hoy.
Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes a esta audiencia virtual del Foro Argentino de la Defensa. Las instrucciones para esta conferencia son muy sencillas, creo que ya están todos muy habituados a este tipo de eventos virtuales, pero en principio les cuento que todos los participantes, todos los asistentes, excepto los expositores y organizadores, van a estar con sus micrófonos silenciados. Para aquellos que quieran formular preguntas, va a estar disponible el chat, junto con Edgardo las iremos tomando para después entregárselas al general Alejandro Díaz Bessone. La exposición va a tener una duración aproximada de 1 hora, después de la cual se van a responder las preguntas. Y bueno, el cierre va a estar a cargo de los moderadores. Y siendo estas las instrucciones más sencillas que podemos emitir, devuelvo la palabra a Edgardo. Y bueno, vamos a disfrutar de esta conferencia que es sobre un tema realmente más que apasionante, es desconocido, sobre la vida del general San Martín después de su retiro, ¿no? Que es sumamente rico en experiencias y nos muestra una faceta más, quizás desconocida, de nuestro héroe máximo. Edgardo, gracias por la palabra, a tus órdenes. Gracias, Hugo. Bueno, un gusto tenerlo, mi general, en esta noche que nos convoca. Alejandro Díaz Bessone, general de brigada retirado del ejército argentino, es un oficial del arma de artillería, licenciado en estrategia, oficial de Estado Mayor diplomado en la Escuela Superior de Guerra del ejército argentino y en su equivalente en el Reino de Bélgica. Se llama en el Reino el Colegio Real de la Defensa. Cursó estudios superiores en la Universidad Católica Argentina y es martillero público. Entre otros destinos, prestó servicios en el Colegio Militar de la Nación, en la Escuela de Artillería, en el Estado Mayor General del Ejército, fue jefe del Grupo de Artillería de Montaña 16 en la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén, y fue segundo comandante y jefe del Estado Mayor de los institutos militares del ejército argentino. También se desempeñó como presidente de la 19ª Conferencia de Ejércitos Americanos para las Relaciones Cívico-Militar. El general Díaz Bessone está casado y tiene 3 hijos. Lo conozco desde hace bastante tiempo, nos han unido varias tertulias en distintos lugares, hablando y tratando de compartir anécdotas, historias sobre nuestra profesión. Mi general, el auditorio es todo suyo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación, Serafín y Hugo. Yo quiero agradecer la invitación que me formulara el Foro Argentino de Defensa para poder realmente hablar, relatar, contar la vida de nuestro máximo prócer una vez que se retiró de la carrera militar activa. Yo he hecho una investigación al respecto y tuve la oportunidad de poder viajar a la mayoría de los lugares donde vivió San Martín o estuvo San Martín, lo cual para mí fue siempre muy emocionante. Luego pude finalmente concretar la publicación de un libro con todo lo investigado que se llama San Martín en el Retiro y que ustedes van a poder ver acá en la foto de la tapa del libro, y que yo voy a basar mi exposición un poco en este libro, tomando todos aquellos aspectos que puedan ser más caracterizados, aspectos que que describan de alguna forma la vida que llevó el general San Martín a lo largo de sus años de retirado, y qué viajes realizó, qué visitas tuvo, algunas, porque no podemos nombrar a todas, pero creo que va a ser un viaje histórico que vamos a hacer todos juntos y que es muy emocionante, porque la vida del padre de la patria es muy emocionante. También me voy a apoyar en esta exposición con algunas fotografías, de tal forma de hacer más amena la charla. Así que los invito a iniciar el viaje conmigo
y tenemos que partir desde Guayaquil. Indudablemente, en esa entrevista que tuvieron los dos libertadores, decide finalmente el general San Martín prácticamente alejarse de la vida militar activa, porque nunca dejó de ser militar, así lo sintió a lo largo de toda su vida, y le entrega el mando del ejército a Simón Bolívar. Posteriormente a ello, San Martín vuelve a Perú. En Perú está un poco más de 2 meses, entrega también el protectorado del Perú y viaja desde Lima en barco a la ciudad de Valparaíso, en el país de Chile. Yo voy a tratar de hacer ahora, en esta primera parte, un viaje quizás un poco más rápido, porque todo el proceso de Guayaquil, Chile, Argentina, sus primeros años, digamos, son más conocidos. Y quizás me detenga un poco más en aquellos aspectos más interesantes o que puedan ser de más interés en general. Llegando a Valparaíso, él inmediatamente sigue viaje para Santiago de Chile, donde es recibido por Bernardo Higgins con el máximo de los honores en el Palacio Directorial. Imagínense lo que debe haber sido ese encuentro. Hacía un tiempo que no se veían, un par de años, tenían mucho para charlar. Y Bernardo Higgins realmente fue un gran amigo de San Martín. Mantuvo correspondencia hasta la muerte de Bernardo Higgins allá por el año 1942. 1842, perdón. Y esa amistad se ve reflejada en la correspondencia que tuvieron los dos y que ayudó inclusive muchísimo para poder saber mucho de la vida de San Martín. Esa correspondencia ayudó infinitamente. A los 3 o 4 días de llegar, San Martín empieza con fiebre alta y se le diagnostica tifus. Entonces no podía seguir su viaje. Inmediatamente es trasladado a la casa de campo que tenía la familia de Bernardo Higgins afuera de la ciudad de Santiago, donde se encarga especialmente de su cuidado Isabel, que es la madre de Bernardo Higgins, y diría que hizo un esfuerzo muy grande, porque en algún momento inclusive se corrió o se pensó que tenía riesgo de vida en general, pero con los cuidados detallados de Isabel, realmente San Martín pudo recuperarse luego de casi 3 meses, por supuesto, y finalmente puede regresar entonces a la ciudad de Mendoza, tras cruzar la cordillera, con una custodia que le había dado su querido amigo Bernardo Higgins. Al llegar a Mendoza, se instala rápidamente en su finca de San Martín, de la ciudad de San Martín, fuera de la ciudad de Mendoza. Es así que trata de reponerse de su maltrecha salud y al poco tiempo se da cuenta que toda su correspondencia es violada, pero en forma muy notoria. Y también se da cuenta que sus movimientos son vigilados por personas que él no tiene idea de quiénes son. Es así que aparte se suma a esto que llegan rumores de la ciudad de Buenos Aires, que se decía que San Martín quería ir a la ciudad de Buenos Aires a hacerse cargo de la gobernación y aparte hacerse cargo del ejército, cosa que era totalmente alejada de la verdad. San Martín lo que buscaba era tranquilidad, quería inclusive dedicarse al cultivo, él estaba totalmente convencido que ya estaba retirado de la actividad, de la vida activa militar. Sin embargo, la vida de él se le hacía muy difícil porque era permanentemente buscado por militares, por políticos, sumado a esto que el 3 de agosto del año 1823 muere Remedio de Escalada de San Martín en Buenos Aires, con lo cual San Martín finalmente vuelve a tener en mente una idea que ya había pensado con anterioridad, que es de viajar al exterior, es decir, a Europa. Y inicialmente, como tenía grandes amigos en Inglaterra, piensa que el lugar ideal es ir a Inglaterra. Es así que a fin del mes de octubre viaja a Buenos Aires, se reúne con Mercedita. Mercedita ya tenía 7 años de edad y prepara todo lo necesario para viajar, un viaje de característica en esa época, y se embarca en el barco Lavallonés en el 10 de febrero del año 1824. El objetivo que perseguía el viaje de San Martín
era, primero y fundamental, el más importante para él, es poder encarar la educación de Mercedes en un buen colegio europeo. Eso para él era básico. La segunda, quizás, el segundo objetivo era lograr paz y tranquilidad, que no la tenía en el país. No había forma de estar tranquilo, porque independientemente de que lo espiaban, lo buscaban, realmente era un factor de poder San Martín, con lo cual no podía tener tranquilidad en el país. Y el tercer objetivo que se puso San Martín era ayudar a la difusión, para que se conozca la difusión de la independencia de los nuevos países americanos, que en la mayoría de los países europeos no era aún reconocida. Esos eran los tres, sintéticamente, los tres objetivos más importantes que tenía San Martín para partir de viaje. Es así que luego de 62 días de navegación, arriba al puerto de Havre, en Francia, y con la gran alegría de que es recibido por su hermano Justo, que vivía en Francia, en París, y que mantuvo permanentemente contacto con San Martín por medio de correspondencia. Así que Justo sabía que él estaba llegando al puerto de Havre más o menos en esos días. Y también lo recibe un comerciante muy importante, Martín Lafitte, quien inmediatamente le da alojamiento en un hotel de la ciudad. Ciudad que no podemos saber exactamente dónde se alojó, porque fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que sí es cierto que Mercedita era la más contenta de todo, porque por primera vez después de 62 días iba a dormir en una cama donde no tuviera movimiento. Es así que lo que no sabía San Martín es el revuelo que había creado su llegada al puerto de Havre y a Francia. Porque el prefecto, cuando se entera quién es San Martín, los títulos que portaba, etcétera, etcétera, lo califica casi como un revolucionario. Inmediatamente informa al Ministerio del Interior proceder a seguir. San Martín ya había pedido autorización para seguir viaje a Inglaterra. Pero el prefecto lo autoriza que baje, que vaya al hotel, que esté con su hermano, pero le secuestra simultáneamente 17 paquetes de diarios que estaban perfectamente empaquetados y etiquetados, decía para qué persona eran, porque pensaba que esos paquetes podían ser propaganda sin saber exactamente qué decían, porque estaban escritos en español. Todo esto lo informa al Ministerio del Interior, y el ministro del Interior a los pocos días analiza el tema y le ordena al prefecto que lo autorice a seguir viajes a San Martín, que le devuelva todos sus efectos personales y que informe inmediatamente cuando sepa que San Martín parte. Es así que San Martín, el 4 de mayo, se embarca en un buque inglés, el Lady Wellington, y llega enseguida al puerto de Southampton, en Inglaterra. Allí se aloja en un lugar que les voy a mostrar. Tengo la fotografía de este hotel que aún existe y que se puede visitar si uno tuviera la posibilidad de llegar hasta este lugar. Este es el Hotel de Star. Como ven, es un hotel sencillo que describe un poco ya la personalidad del general. Y allí, en este hotel, está alojado de 3 a 4 días y espera reunirse enseguida con su amigo Juan García del Río. García del Río era un amigo íntimo de él que había estado en el gobierno de Perú y que había sido inclusive enviado por San Martín para lograr algunos acuerdos con Inglaterra. San Martín posteriormente se comunica con carta por él y le pide que tenga la gentileza de alquilarle una residencia en Londres. Y es así que luego marcha para el interior de la ciudad. La casa que le había reservado su amigo García Río era una casa muy bien ubicada en el centro de la ciudad. Es esta que estamos viendo en la foto. Estaba ubicado en el número 23 de la New Rock Park Place, que ustedes pueden ver que esta casa tiene 4 pisos y yo les estoy mostrando solamente la planta baja, porque en realidad San Martín se alojó en la planta baja. Tenía 3 habitaciones y ahí se alojó con Mercedita. Como pasa siempre en estas viviendas que tienen algún rasgo histórico, podemos ver el sello de la casa donde dice que José de San Martín, el libertador, la fecha de su nacimiento y su muerte, argentino y soldado de estadística, estuvo viviendo en ese lugar. San Martín realmente en Londres se siente cómodo, pero se asombra un poco por los precios. Él reserva esta casa
desde el mes de mayo que llega hasta fin de año, era lo que había hecho García del Río, pero se sorprende por los precios, y no solamente por el alquiler de la casa, sino por los precios de la vida en general, los costos de vida en general. Es así que la primera preocupación de San Martín es que Mercedita empiece las clases y inmediatamente la inscribe en un colegio pupilo, un muy buen colegio de la ciudad de Londres, y San Martín tiene algunas reuniones con algunos amigos, se informa inmediatamente de lo que había pasado en el tiempo de navegación y demás en Perú, en Argentina, y al poco tiempo decide hacer un viaje de unos pocos días a la ciudad de Bruselas, que quedaba en el Reino de los Países Bajos. Lo hace porque le habían informado que esta ciudad era sumamente agradable y tenía precios realmente muy acomodados. Es así que le pide a Antonio Álvarez Condarco, que era padrino de Mercedes y que vivía en Londres, que lo acompañe a este viaje de fin de unos 4 o 5 días. Cruzan vía Ostende, llegan a Bruselas y son recibidos en Bruselas por un comerciante de apellido Gentile, que fue muy amable, le hizo visitar toda la ciudad, lo alojó en un hotel muy cerca de la Grand Place, y realmente San Martín se va con una idea bastante adecuada, bastante buena de la ciudad de Bruselas, se da cuenta que los precios son totalmente diferentes a lo caro que era Londres, y regresa entonces nuevamente a Londres, donde regularmente y semanalmente visitaba o se reunía con Mercedita cuando salía del colegio. En el mes de agosto hace un viaje relámpago, bueno, no tan relámpago porque fue de un mes, pero un viaje rápido, que tenía pendiente una invitación del conde de Fay, Mark Duff, que vivía en la ciudad de Banff. Quedaba a 950 kilómetros al norte, en Escocia. Sin embargo, aprovecho para decirles que San Martín amaba viajar, le encantaba realizar viajes y los disfrutaba realmente. Uno piensa 950 kilómetros viajando en una diligencia, tal cual era una diligencia, pero tenía postas en los días, porque tardaba 5 días, a la noche llegaban a las diferentes postas donde se alojaban, pero San Martín en las cartas que escribe dice que disfrutó muchísimo el viaje, los paisajes, y es una característica que ha tenido siempre a lo largo de su vida como retirado, disfrutar estos viajes y tratar de hacer una cantidad importante de viajes. Es así que llega, es recibido por su querido amigo y en la ciudad de Banff, aparte, es declarado visitante ilustre. Pasa aproximadamente 15 días en la residencia, quizás un poco más, una residencia hermosa, muy bien ubicada, en la ciudad de Banff, como dije, muy cerca de la ciudad de Banff. Acá vemos el castillo espectacular. El conde de Mark Duff tenía aparte el título de general del ejército español y le habían dado también la Cruz de San Fernando por sus servicios en la guerra de España contra Napoleón. Y lo conocía a San Martín desde muchos años y inclusive habían prestado servicio en España los dos, siendo mucho más antiguo que San Martín. Sin embargo, tenían una gran amistad y se mantenían permanentemente comunicados por carta. Es así que luego regresa a San Martín en el mes de septiembre a la ciudad de Londres, y acá hacemos un viaje rápido. La vida de él era realmente muy amena, pero en el mes de diciembre tenía que tomar la resolución de qué hacía. En el mes de diciembre llega justo su hermano de París y tratan de conseguir una visa para alojarse en París, pero no lo logran. En cambio sí logran la visa que le dan los Países Bajos para que pueda vivir en la ciudad de Bruselas. Y es así que a fines del mes de diciembre del año 24, San Martín, acompañado de su hermano que le pide que lo acompañe, llega a la ciudad de Bruselas. Seguramente se alojó en los primeros tiempos en un hotel, pero rápidamente alquila una casa que estaba muy bien ubicado en la calle Fiancé, en el número 1422, que hoy ya no existe. Y San Martín se siente muy cómodo en esta ciudad. Les voy a mostrar una foto de la calle donde estuvo supuestamente cerca de la calle donde estuvo la casa de San Martín. No puedo saber cuál es, porque en el año 64 la casa de San Martín fue demolida
por una reforma que hizo el rey Leopoldo I, ya rey de Bélgica en ese entonces. Y en este momento, si ustedes ven este edificio, se dan cuenta que es un edificio moderno. Este es el lugar donde estaba el predio de la Casa de San Martín. En la parte de abajo del edificio ustedes pueden apreciar, creo, una placa. En esa placa, que es esta que está acá, dice que San Martín vivió del año 24 al año 30 en la ciudad de Bruselas. O sea que lo hizo durante 6 años. Lo que es interesante de la vida de San Martín de Bruselas es que fue muy feliz. Él lo cuenta y lo relata permanentemente en sus cartas. En la casa de la calle Fiancé, él un cuarto lo preparó para tener un cuarto de carpintería. Le encantaba trabajar la madera y lo hacía a menudo, casi todos los días. Le gustaba visitar la ciudad y caminar la ciudad. Iba muy seguido a la Gran Place. Como ustedes conocerán, esta es una de las plazas más hermosas de Europa, y acá iba la Sociedad de Comercio, donde al poco tiempo ya era conocido. La ciudad no era muy grande, tenía aproximadamente a lo mejor cerca de 100.000 habitantes, pero San Martín enseguida fue conocido. Máximo que el rey Guillermo I sacó diferentes artículos en diarios donde se hablaba de la presencia de San Martín en Bélgica, y aparte hizo encuñar una moneda de cobre, que es la que estamos viendo acá, con la figura de San Martín en homenaje al Libertador. Como podemos ver, no pasaba desapercibido en Bruselas. Pero San Martín, aparte de sentirse cómodo, tenía la posibilidad acá de volver a practicar equitación. Bruselas es una ciudad que está rodeada de bosques, y entonces San Martín tenía la posibilidad de alquilar caballos en una caballeriza que estaba muy cerca de su casa y salir a cabalgar por los bosques hermosos que tiene esta ciudad. El bosque de la Cambre, el bosque de Saunier. Todos estos bosques eran paseos que tenían para San Martín realmente, o le hacían sentir a San Martín un gran placer. Pero sobre todo trataba de llegar siempre al lugar de la batalla de Waterloo. Esta batalla de Waterloo había pasado apenas 10 años, 11 años antes, y durante toda su estadía, es decir, del año 25 al año 30, San Martín regularmente iba a este lugar. Se hizo realmente conoció la batalla al detalle, y aparte insistía mucho a los amigos que venían a visitarlo a que fueran con él cabalgando, y él les explicaba por qué Napoleón había perdido y los detalles de la batalla. Realmente lo disfrutaba, como buen militar que era. Aparte de esto, San Martín, durante los 6 años que estuvo viviendo en Bélgica, realizó algunos viajes. Esto era mucho más fácil de hacerlo porque las distancias, como saben todos, son muy cortas. Una vez estuvo en Ámsterdam, también viajó a La Haya, viajó también en varias oportunidades a Amberes, también a Agen, que era una ciudad que tenía baños termales, los cuales San Martín regularmente hacía, por supuesto a Gantes y Brujas. Volvió en varias oportunidades a Londres, donde tuvo reuniones de diferentes tipos, y fue a visitar, por supuesto, a Mercedes durante el primer semestre del año 25, que Mercedes se encontraba en el colegio, y luego, en el segundo semestre del año 25, la traslada a Mercedes ya a la casa de Fiancé y la coloca también en un colegio muy importante de la ciudad de Bruselas. También, en un fin de año, se hace una escapada a París con su hermano Justo, paran en la casa de Justo Rufino, y el viaje más importante que hace, lo hace al Río de la Plata. San Martín decide que habían pasado 5 años y pensaba, había terminado la guerra de Brasil, y pensaba que era un buen momento para regresar a la patria, pensaba que ya Rivadavia no estaba en el poder y podía llegar a tener tranquilidad. Con lo cual, deja a Mercedes al cuidado de su hermano Justo, con la consigna de que si todo salía bien, en julio del año 29, Justo la llevaría a Mercedes a Mendoza. Se embarca en Inglaterra y a fines del año 1828, llegando a Río de Janeiro, allá por el 15 de enero del año 29. En esa oportunidad, cuando llega, desciende, porque el barco paraba un par de días, y se entera de la revolución del 1 de diciembre. Realmente se amarga muchísimo, porque lo que más no podía creer es que el día 13 de diciembre había sido fusilado Dorrego por el general Lavalle. Lavalle había sido, tanto Dorrego y Lavalle habían participado los dos
en la campaña libertadora, pero Lavalle había sido integrante inclusive del regimiento de granaderos a caballo. Con lo cual para San Martín esto fue un shock. Inicialmente pensó en volver desde Río de Janeiro directamente a Bruselas, pero él, que esto no lo mencionó anteriormente, si bien él en su estadía en Bruselas no tuvo, digamos, apremios económicos severos, totales, sí estaba pendiente, muy pendiente, de que le llegaran los retiros y las pensiones. Eso lo manifestaba permanentemente en sus cartas. No tuvo apremio económico, no es que le haya faltado en algún momento dinero, pero sí era una preocupación permanente que tenía el general. Y en la última etapa estaba muy ajustado económicamente. Entonces él tenía necesidad de seguir viaje para tratar de cobrar esas pensiones atrasadas. Y es así que sigue en el barco, pero con la idea de bajarse en Montevideo. Cuando llega a Montevideo, a Río de la Plata, hay un pequeño atarcado que lo paso por alto, y finalmente se aloja en la ciudad de Montevideo. Lo recibe con todos los honores el gobernador José Rondó, y él lo aloja en una casa de un vecino muy destacado de la ciudad, Ramón Vidal, lo cual le permitía o le garantizaba de alguna forma a Rondó que tuviera una guardia que él había instalado y que no pudiera entrar libremente las personas a visitarlo. Aparte le asigna un edecán, el capitán Hermenegildo de la Fuente, quien se encarga de canalizar todas las visitas. Aprovecho a decirles ahora también que San Martín era una persona totalmente educada, culta, y no era capaz de levantar la voz a nadie, con lo cual recibía a todos aquellos que se anunciaban, no dejaba de atender a todo el mundo. Imagínense ustedes, año 1829, lo que había significado el arribo de San Martín a Río de la Plata. Los diarios de Buenos Aires no hacían otra cosa que mencionarlo. El poder tácitamente se había transportado a la casa de Ramón Vidal. San Martín le encarga a su amigo Justo que se encargue de cobrar en lo posible las pensiones atrasadas y el alquiler de la calle que estaba frente a la Plaza Victoria. Y una vez que ya pudo reunir algo del dinero atrasado, tanto de Chile sobre todo y de Buenos Aires, decide que era tiempo de regresar. Durante esos 3 meses que tuvo San Martín en Montevideo, en una de las oportunidades recibió una delegación del general Lavalle, encabezada por el general Paz, quien le ofrecía el mando del ejército y la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Que San Martín, por supuesto, los atendió, fue una reunión larga de casi 6 horas, les explicó cuál es el motivo por el cual no aceptaba, y él entendía perfectamente que ya existía una brecha importante entre federales y unitarios y que la solución no era él, y que él no quería involucrarse en asuntos internos del país. Es así que, luego de 3 meses, consideró que era un buen tiempo para volver y regresa en el mes de julio ya a la ciudad de Bruselas, donde para la alegría de él se vuelve a juntar con Mercedes, y Mercedes le tenía una sorpresa, un cuadro, el cuadro de la bandera, que San Martín amó muchísimo y que lo tuvo permanentemente en su cuarto. A partir de allí, ellos siguen con la vida que llevaban en Bruselas, muy cómodos realmente, y llegamos al año 1830, donde hay aires de movimiento revolucionario en la ciudad de Bruselas. Los oficiales belgas lo van a buscar a San Martín, le ofrecen el mando del ejército. San Martín no acepta, le explica que él no se puede hacer cargo de un ejército extranjero. Y a partir de allí se le empieza a complicar un poco la vida en Bruselas, porque ya no era visto con los mismos ojos. Pero tiene un golpe de suerte, porque en Francia cambia, en París en Francia asume el rey Luis Felipe en agosto del año 1830. Con lo cual San Martín pide la visa, y en este caso se le entrega la visa, se le da la visa, y San Martín entonces a fin del año 1830 se puede instalar en París. Se instala en la calle, alquila un departamento en la calle Provence, que no les puedo asegurar exactamente cuál es el número y dónde está, porque yo no lo conozco, no pude saber exactamente su ubicación, pero están muy cómodos en ese departamento porque está muy cerca de la ópera, y creo que ese año 31 quizás y el año 32 son años, quizás los años más difíciles económicos, siempre sin llegar al límite
de no tener el dinero como para vivir. Atrás había quedado Bruselas, 6 años que ya habían quedado atrás, de cabalgatas, de visitas a la Gran Plaza, realmente de una vida que creo que ha sido bastante feliz. Por adelante venía Francia. ¿Qué le deparaba? Bueno, en el año 32, lamentablemente se produce una epidemia enorme en París, en Francia, en Londres, también venía de Londres, viajando a Inglaterra, y se enferma tanto Mercedita como San Martín. Para ello cruza, que estaba en Londres, Mariano Balcarce, para cuidar tanto a Mercedita como a San Martín. Mercedes se cura mucho antes porque era joven, y San Martín demora un poco más, casi 7 meses enfermo estuvo, postrado. En el mes de octubre se recupera San Martín e inmediatamente Mariano Balcarce le pide la mano de Mercedes, lo cual San Martín acepta rápidamente y estaba feliz, porque primero que Mariano Balcarce era el candidato ideal. Segundo, él tenía muchísima preocupación de morir y que Mercedes quedara sola, con lo cual acepta inmediatamente, y el día 13 de diciembre de ese año 1832, Mariano Balcarce, de 24 años, y Mercedita, de 16, contraen matrimonio. Era un día jueves, hicieron un almuerzo en un restaurante de París, concurren invitados, pocos invitados, pero de Perú, de Chile y Argentina, y entre los invitados estaba Alejandro Aguado, que ya me voy a referir a él. Inmediatamente después del matrimonio, después del casamiento, el matrimonio parte al puerto de Havre, embarca y se dirigen a la ciudad de Buenos Aires, porque Mariano Balcarce tenía trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Buenos Aires. Alejandro Aguado. ¿Quién es Alejandro Aguado? Alejandro Aguado es el hombre más rico en el año 32 de Francia. Era banquero, era comerciante, tenía su propio banco, tenía revistas, su propio diario y tenía muchísimas empresas también en España. Se lo encuentra por una casualidad, creo yo, de acuerdo a lo que investigué, se lo encuentra por una casualidad cuando San Martín estaba enfermo. Y como él era muy bondadoso, él ayudaba a todos los que estaban enfermos. Se lo encuentra y se sorprende al conocer a San Martín. Era una persona muy culta, Alejandro Aguado. Sabía y conocía de la independencia y había sentido hablar de San Martín. No podía creer lo que él veía de San Martín, lo sencillo que era. Y a partir de ahí Alejandro Aguado se pega en la vida de San Martín y trata de estar con él y acompañarlo. Aparte que quiere saber todo de las campañas Libertadores, es un estudioso de la campaña de América, pero tiene como un carisma especial para San Martín, para Alejandro Aguado, y eso hace que lo visite permanentemente. Sobre todo, empieza a visitarlo en una localidad que está a 25 kilómetros de Francia, en la localidad de Évry, donde tenía el Petit Bourg, un palacio muy lindo que tenía Alejandro Aguado, que era su residencia preferida, donde también él desempeñaba el rol de presidente de la comuna de Évry. Era muy querido, hacía muchísimas obras, claro, con el dinero que tenía, ninguna duda. A partir de ahí, Alejandro Aguado lo empieza a convencer a San Martín para que compre una casa cerca de la casa de él, en la localidad de Évry. Y es así que, luego de reflexionar, San Martín era una persona que tomaba su tiempo para pensarlo. En el año siguiente, en el año 34, finalmente San Martín compra la casa de Granbourg. Casa que yo les voy a mostrar ahora, algunas fotos, porque tuve la suerte de visitar en varias oportunidades. Acá tengo también, bueno, lo que era París en el año 1830, una ciudad realmente hermosa que tenía en ese momento 800 habitantes y que realmente en el año 32, como dije, y 31, como dije, San Martín lo disfrutó mucho con su hija. Yendo ya a Granbourg, San Martín compra la casa de Granbourg a un precio muy adecuado. Son fotos actuales de la última visita que hice yo, inclusive a esta casa. El nombre de la calle que pasa por delante de la casa de Granbourg tiene el nombre del general San Martín. Acá vemos la muralla que rodea la casa de San Martín y en la parte de atrás podemos apreciar la casa propiamente dicho. Esta es la casa en el estado que se encuentra cuando yo fui a visitar hace no más de 3 años, o 2 años. Podemos ver acá en este extremo
una capilla que no se encontraba en la época de San Martín. Esta casa está representada en Palermo, con un tamaño 3 veces mayor, donde funciona en la actualidad ¿cómo se llama? El museo, no, bueno, el Instituto San Martiniano, exactamente, el Instituto San Martiniano, ahí me vino a la memoria. Esta casa era una casa que tenía 5 habitaciones en el primer piso y realmente era muy confortable para San Martín. Esta es la puerta de entrada a la casa, tenía 10.000 metros cuadrados de jardín. Por fin San Martín iba a tener su terreno para poder poner lo que él siempre quería, frutos y flores. Acá vemos otra parte del jardín, en el estado en que estaba cuando yo fui. Está en general muy prolija, la casa está muy bien mantenida. Este es el único lugar donde se puede entrar a la casa, porque lo que no les dije es que esta casa hoy pertenece a una congregación de hermanas de clausura, la congregación de Sion, y no permiten la entrada al resto de la casa. El único lugar donde se permiten es el living, el antiguo living donde vivió, que era el living de la casa de San Martín, pero que por supuesto está adornado de acuerdo a lo que quieren las hermanas. Este es el portón de acceso a la casa. Vemos a los costados del portón sendas placas, recordatorios de visitas en diferentes momentos. Esta es la calle que rodea, como dije, la casa de San Martín, en Granbourg. Muy bien, siguiendo con la historia de San Martín en París, en Francia saltamos al año 35. En el año 35, ¿qué pasa? San Martín inmediatamente se instala en esta casa, feliz y contento. Aparte, Aguado le regala 2 caballos, empieza a montar seguido. Y en el año de ese invierno del 34 permanece en la casa y no lo pasa bien, porque era una casa de más de 100 años, era difícil de calefaccionar. Aguado inmediatamente le indica que compre una nueva casa en París y que él lo va a ayudar y lo va a asesorar. Es así que finalmente, en el año 35, compra una casa ubicada en la calle Saint-Georges, en el número 1, muy cerca de la residencia de Aguado, la residencia que tenía Aguado en París. Esta casa tenía en su momento 3 pisos, es la que estamos viendo en la pantalla. No es actualmente de propiedad del Estado, es propiedad particular. En la actualidad esta casa tiene 5 pisos, porque durante la Segunda Guerra Mundial recibió un proyectil de obús de artillería y aprovechando que se había destruido gran parte de la casa, construyeron la casa a 5 pisos. Acá vemos en el frente de la casa unas placas que indican que San Martín estuvo viviendo en esta casa desde el año 1835 al año 1848, que es cuando parte a Boulogne-sur-Mer. Siguiendo un poco con la historia de San Martín, les quiero decir que, simplemente para hacer ya un salto al año 1842, que San Martín disfrutó mucho la estadía de Francia. Perdón, antes me olvidé de mencionar algo muy importante. En el año 1836 vuelve Mercedes a Francia, a Boulogne-sur-Mer, porque Mariano Balcarce había quedado sin trabajo en Buenos Aires y entonces deciden volver. Cuando llega Mercedes, ya había nacido su hija, también Mercedes tenía una hija, y venía embarazada de Josefa Dominga, quien va a ser la que va a contar en gran medida, porque vive muchísimos años, gracias a Dios, va a contar en gran medida muchos detalles de la vida de San Martín. Es así que el 14 de julio nace en Granbourg Josefa, y San Martín se suma. A partir de ahí Mercedes no lo deja más a San Martín, viven permanentemente juntos, y San Martín realmente disfruta el vivir con su familia y disfrutar a sus nietas, que a medida del tiempo y que va pasando el tiempo van creciendo. Lo que les quería decir que San Martín aparte aprovecha durante su estadía o su vida en París y en Francia, en Granbourg, a viajar. Lo hace normalmente en el mes de julio. Viaja a diferentes lugares, a Saint-Malo, a La Provence, a Marsella, todos en busca de baños termales. Él era una cuestión que pensaba que le hacía muy bien a la salud y quería viajar permanentemente a diferentes ciudades de Francia, primero porque le gustaba, como decía, sentía placer de viajar, y después para tomar esos baños termales.
Es así que la vida de San Martín era muy tranquila, montaba a caballo en Granbourg, pasaba 9 meses del año en Granbourg, se reunía muchísimo con su gran amigo Alejandro Aguado, iba a la ópera en París en invierno sobre todo, participaba de reuniones y acontecimientos de la vida propia de la época en Francia. Y ahora saltamos, ahora sí, al año 1842. Ese es un año muy duro para San Martín, porque muere Alejandro Aguado y muere Bernardo O'Higgins. Alejandro Aguado muere en un accidente, no sé si accidente llamarlo, pero bueno, él viajó a Asturias, a España. Inicialmente San Martín lo iba a acompañar, pero él había pedido un pasaporte a España con los títulos de grado, con los títulos de grado general, etcétera, etcétera, y recibe un pasaporte en donde lo nombraba como José de San Martín, natural de Buenos Aires. Con lo cual, San Martín se molesta, le comenta a Aguado, y Alejandro Aguado, que siempre le bajaba el tono, le decía, bueno, no te hagas problema, no viajes ahora, viajaremos después, no te hagas problema. Es por eso que Alejandro Aguado viajó solo, porque inicialmente iba a viajar con San Martín. Va a la zona de Asturias a ver todas sus propiedades y sus negocios, y cuando va en uno de los caminos lo toma una tormenta muy fuerte de agua y nieve, y él decide bajarse para seguir caminando en dirección a Girón, y lamentablemente el esfuerzo que tenía que hacer era mucho mayor del que él pensaba, y cuando llega tiene un paro cardíaco masivo y fallece en la ciudad de Girón, en España. Es así que lamentablemente de San Martín para él es un golpe terrible, es en el mes de abril, cuando se entera San Martín. Para colmo no, tenía el honor que había sido designado albacea en el testamento, y aparte tutor de los 3 hijos que tenía Alejandro Aguado. Lo que sí, él tenía que ejecutar el testamento junto con otros 2 amigos. Eso significó para Aguado un esfuerzo, para San Martín un esfuerzo muy grande, porque Aguado tenía una cantidad importante de propiedades, tenía más de 400 obras de arte, de cuadros. Es así que con gran esfuerzo lo hizo y con mucha responsabilidad, y terminando a mediados del año 45. Finalizado la testamental de Aguado, San Martín, que ya tenía 67 años, decide hacer un viaje a Italia, y lo hace en el año 45. Viaja por más de 30 días, visita la ciudad de Florencia, la ciudad de Roma, y va al reino de Nápoles. Regresa luego de 30 días totalmente reconfortado, porque fue en el mes de diciembre, en el mes de enero, en el mes de febrero, meses que eran de mucho frío en Francia. Vuelve directamente a Granbourg y llega para prácticamente festejar su cumpleaños número 68. Es así que ese año, el año 46, quiero destacar la visita de Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento vivía en San Juan, estaba radicado en San Juan en esa época, y es designado por el gobierno para viajar a Francia, a París, para estudiar todo el sistema de educación primaria. Es así que inmediatamente cuando llega Domingo Faustino Sarmiento, pide visitarlo a San Martín en su casa de Granbourg, y por supuesto San Martín lo recibe. Lo anecdótico de Sarmiento es que Clemente Sarmiento, el padre de Sarmiento, había prestado servicios en el ejército de los Andes. Por supuesto que los dos lo sabían, tanto Faustino Sarmiento como San Martín. Así que lo recibió con un afecto muy grande. Clemente Sarmiento, el padre de Sarmiento, era vaquiano. Se dedicaba a pasar ganados desde San Juan a Chile y a Perú, con lo cual era un experto en los pasos, conocía a la perfección los pasos. Y es así que cuando San Martín se entera en una de las visitas que hace como gobernador de Cuyo a San Juan, inmediatamente lo incorpora al ejército de los Andes y le otorga el grado de cabo. Y es uno de los vaquianos que guían al ejército por el paso de los Patos cuando el ejército de los Andes cruza para Chile. Luego de la batalla de Maipú, San Martín lo manda nuevamente a Clemente Sarmiento a San Juan con 50 hombres prisioneros, y en el año 1848 Clemente Sarmiento fallece, es decir, 2 años después de esta visita que le está haciendo Faustino Sarmiento a San Martín en Granbourg.
Sarmiento lo visita 3 veces, pero en Granbourg siempre. Ahí puede observar con mucho detalle el sable de San Martín, que tenía gran admiración. Y también San Martín lo acompaña en alguna oportunidad Sarmiento en París, en alguna conferencia que dio Faustino Sarmiento. De ahí, en nuestro viaje que estamos haciendo, llegamos al año 1848. En el año 1848 se produce una nueva asomada en Francia, donde es destituido el rey Luis Felipe. Lamentablemente para eso, para San Martín, le produce una gran preocupación, porque normalmente todas las revoluciones francesas eran muy sangrientas, por lo cual deciden trasladarse toda la familia a Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer era una pequeña ciudad que estaba al norte, al lado de la costa, donde tenía mucha facilidad para cruzar a Inglaterra. Era una ciudad en el momento que llega San Martín, tenía aproximadamente 30.000 habitantes, habitantes que se duplicaban en la época de verano, porque era una ciudad realmente de veraneo. San Martín inicialmente se aloja en un hotel, no puedo asegurar cuál fue, pero había en ese momento 5 o 6 hoteles importantes. Otra cosa que quería resaltar es que a partir de que San Martín lo conoce a Alejandro Aguado, prácticamente San Martín en sus cartas no habla más ya de temas económicos. Es como que Alejandro Aguado lo asesora, no es que le preste dinero, lo asesora. Seguramente lo habrá inscrito en su banco, le facilita seguramente las cosas, le dice que no se haga problema, que cuando lleguen sus pensiones él las va a cobrar. No consta en ningún lado que Aguado le haya prestado dinero en efectivo a San Martín. Lo que sí es notorio que a partir de ese trato, San Martín tiene la posibilidad de comprar las 2 casas como las compró en Francia, y aparte puede realizar viajes. Por supuesto que después de la muerte de Aguado, también no lo dije a esto, Aguado le da prácticamente una pensión vitalicia, le entrega una pensión vitalicia a San Martín. Bueno, volviendo a Boulogne-sur-Mer, como les decía, la familia se aloja en un hotel, y cuando ya se hace cargo Napoleón III del gobierno, o sea que hay tranquilidad, vuelve la paz a Francia, deciden alquilar una vivienda para alojarse. Y es así entonces que viajan. Ahora también les voy a mostrar acá la tumba de Alejandro Aguado, que está en París. Disculpen un poco el desorden de las placas. Esta tumba está en el cementerio de París, es la tumba de Alejandro Aguado. Tampoco lo mencioné porque no me extendí demasiado en el viaje de San Martín a Italia. Este es el Hotel Minerva de Roma. Es un hotel 5 estrellas que existe en la actualidad. Si ustedes observan en este lugar, hay una placa que dice que San Martín se alojó en este hotel en febrero febrero y enero del año 1846. Esta también se puede visitar cuando uno va a Italia. Bueno, volviendo a Boulogne-sur-Mer, llegamos a la última parada del Libertador. Esta es la casa de Boulogne-sur-Mer, la casa que fue la última parada del Libertador. Voy a explayarme un poquito acá. En el segundo piso es donde se alojó la familia San Martín. Las 2 ventanas de la derecha era la habitación de San Martín. En el medio había un pequeño escritorio, y las 2 ventanas de la izquierda era el cuarto de la familia, del matrimonio Balcarce. En la parte de atrás, en este segundo piso, había una gran habitación que era usada como vestidor, y al lado de esa habitación estaba el baño. Y de atrás de la habitación de Mercedes había otra habitación que era la habitación de las 2 nietas de San Martín, que en esa época ya eran adolescentes y que lo mimaban muchísimo al abuelo y que caminaban con él en forma permanente. Lo hacían ir a la playa, lo hacían visitar la ciudadela, realmente le transmitían muchísimo amor. En el primer piso de la casa estaban los comedores. Las 2 ventanas de la derecha eran el comedor de la familia San Martín, y las 3 ventanas de la izquierda era el comedor de la familia Gerard. Lo que no dije que esta casa pertenecía, no sé si lo dije, a Adolphe Gerard. Adolphe Gerard era un abogado muy prestigiado de la ciudad de Boulogne-sur-Mer,
era también jefe de la biblioteca y era periodista. Inclusive se establece entre San Martín y Adolphe Gérard una gran amistad. Tal es así que posteriormente o durante la estadía de San Martín, Adolphe Gérard escribe las memorias, las últimas memorias de San Martín y la escribe en idioma francés, que son muy interesantes, se las recomiendo para leerlas. En el tercer piso vivía la familia Gérard, que tenía en ese momento 3 hijos, que eran con edades similares a las nietas de San Martín, con lo cual en la casa vivían 10 huéspedes. En la parte de abajo, en la planta baja, eran las oficinas de Adolphe Gérard, donde atendía toda la gente que venía por temas de su profesión. Acá vemos la entrada al sótano, que era usada por la servidumbre. Tenemos acá el sótano propiamente dicho, que en la actualidad se encuentra totalmente limpio y muy ordenado. Acá hay 7 ambientes, inclusive hay un baño, hay un horno de barro. Este es el hall actual de la casa. Les recuerdo que esta casa, cuando vivió San Martín, en esta parte de abajo tenía las oficinas Gérard. Hoy es un museo. Me voy a demorar un minuto para contarles, creo que tengo algo de tiempo aún, para contarles rápidamente que esta casa fue adquirida por el gobierno nacional después de muchos trámites allá por el año 1926. Y en el año 1928 se instala el consulado argentino en esta casa hasta el año 1968. O sea, tuvo 40 años. La misión que tenía el consulado era también terminar de armar el museo. Volviendo entonces a la casa, como se encuentra hoy, que es un museo, esta es, como le decía, lo que uno ve cuando ingresa por la puerta principal de la casa. Esto es como está en este momento uno de los salones que usaba en su momento Gérard. Esta es la forma en que se encuentra, con el mobiliario de época. Esto es otro de los salones. Acá podemos ver el sable corvo de San Martín, una réplica, por supuesto, del sable corvo de San Martín. Esta es una sala que está también en planta baja, donde se menciona absolutamente todo del Regimiento de Granaderos a Caballos, y este uniforme que está acá pertenece al jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, que fue donado en su momento por el coronel Armanelli, en el año, si no me equivoco, en el año 2018, en un viaje que él hizo específicamente a visitar esta casa. Tenemos ahora todas las placas. Yo en un momento cuando fui hace muchísimos años, había placas distribuidas por todos lados. Ahora todas las placas están centralizadas en esta pared del patio, lo cual es mucho más ordenado. Esto también es el jardín de la casa. Acá llegamos al primer piso, donde estaban los comedores, como yo dije, de la familia Gérard y de la familia San Martín. Hoy es un salón que no tiene pared que divide, es un salón completo, donde es un museo, donde están uniformes del Regimiento Granaderos a San Martín, recuerdos de la época y muchos cuadros. Cuadros de personas. A ver, ¿me están escuchando? Sí, ahora sí. Ah, perdón. Cuadros que pertenecían justamente a la época. Acá vemos otra parte de ese gran comedor. Hoy es un salón que ocupa las 5 ventanas de frente. Llegamos acá al segundo piso, a la habitación de General San Martín. Está puesta como la describió Josefa Balcarce, es decir, la nieta de San Martín. Hizo un gráfico diciendo dónde está la ubicación de cada uno de los muebles. Los pisos son originales, las paredes son originales, el hogar es original. Acá vemos el cuadro de la bandera de San Martín, que lo pintó entre Mercedes y la profesora de pintura de Mercedes allá cuando vivía en Bélgica, y que se lo obsequió en el año 29, y que lo acompañó permanentemente. ¿Por qué está este cuadro acá si estaba en Granbourg? Porque los San Martín alquilan esta casa sin muebles, entonces mandan a buscar todo el mobiliario de la casa de Granbourg. Además, aprovecho para decirle que la casa de Granbourg se vende la hace vender San Martín a mediados del año 49. O sea que Granbourg ya a partir del año 49 no pertenecía más a la familia San Martín o a San Martín. Vemos otra parte de la habitación de San Martín. Perdón, antes vamos a hablar de los conservadores de la casa. Hasta el año 2000, los conservadores de la casa, es decir,
los que se encargaban de mantener el museo eran civiles. El último estuvo casi 10 años viviendo ahí. Por supuesto, vivía con la familia. Ocupaban el tercer piso, donde vivía antiguamente, o donde vivió en la época de San Martín, la familia Gerard. En la actualidad tenemos la suerte de que por gestiones del general Brinsoni, allá por el año 2000, un granadero del Regimiento Granadero San Martín ocupa esta casa como conservador en forma rotativa cada 2 años. Como es lógico, y el ejército argentino tiene muchas armas, va rotando por las diferentes armas. Son seleccionados especialmente, estudian el idioma francés y luego son destinados al Regimiento Granaderos a Caballos, donde se les da toda la información necesaria para poder desempeñar su rol y normalmente cuando regresan al país siguen destinados en el Regimiento Granaderos a Caballo hasta que se retiran. Como son suboficiales mayores que están terminando la carrera militar, podríamos decirle que prácticamente este destino espectacular es el último destino de su carrera militar. En este caso, cuando yo visité, una de las veces que visité la casa, estaba el suboficial mayor de artillería Néstor Martín Rodríguez, que creo que nos está escuchando también, está participando de esta conferencia. Esta es otra parte de la habitación de San Martín. Como dije, los pisos son originales, las puertas de los armarios son originales, los armarios son originales. Acá a la derecha quiero hacer mención a que San Martín mantuvo, después de la muerte de Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1830, un cuadro de Simón Bolívar permanentemente en su habitación, tanto en Granbourg como la tuvo acá en Boulogne-sur-Mer. O sea que él de alguna forma sentía una amistad o una admiración por Simón Bolívar, que siempre lo destacó. Esto es lo que veía el general San Martín desde su ventana. San Martín se asomaba a la mañana o en algún momento y miraba esto. ¿Qué era? Esta casa que está enfrente existe del año 1927. Es increíble, pero 1827, perdón. Es increíble, pero vivía, se puede ver en la actualidad. Bueno, llegamos a la pieza de Mercedes. También los muebles es de época, pero yo creo que no son originales. Imagínense que Mercedes tenía seguramente una cama matrimonial y acá tenemos una cama de una plaza. Pero lo importante es que todo el resto de lo que está en la habitación es original. Acá arriba de la estufa vemos un reloj que indica las 15 horas, hora que falleció el general San Martín. Esto también, a la derecha, acá que no vamos a verla, está la habitación de las 2 nietas de San Martín. Muy bien, así llegamos al año 1850. En el año 1850, San Martín viaja en el mes de julio, toda la familia de San Martín viaja en el mes de julio cerca de París para tomar baños termales. Finalizados estos baños termales, en julio de 1850, como decía, la familia decide volver nuevamente a Boulogne-sur-Mer para pasar, porque San Martín quería volver, no había forma de convencerlo que se fueran al departamento de San Jorge. Es así que llegan bastante débil San Martín. En el mes de agosto ya está bastante más, y el día 13 de agosto se descompone, tiene una descompostura bastante severa. Es atendido por su médico de Boulogne-sur-Mer, el doctor Jordán, quien le da medicina y realmente se recupera bastante bien el día 14 y el día 15. El día 16 es un muy buen día para San Martín y llegamos al día 17, un día hermoso de verano, donde San Martín se levanta bastante bien, se viste y concurre a la habitación de Mercedita. Allí, en la habitación de Mercedita, se sienta en una silla mecedora que tenía Mercedes en la habitación y le pide que le lea los diarios. O sea, fíjense que estaba totalmente lúcida. Mercedes le lee los diarios, le ordena, como era normal en su forma de ser, que picara tabaco y que lo colocara en una tabaquera por si venía alguien a visitarlo. Era la costumbre de la época fumar abiertamente, aunque había una sala de fumadores, también fumaban en las habitaciones. A las 12, un poquito antes de las 12, llega de visita Francisco Rosales, que era el encargado de negocios de Chile en Francia. Venía a visitarlo, como era fin de semana, porque era un día sábado, venía a visitarlo a San Martín. A las 12 del mediodía aproximadamente, un poquito más, como era la costumbre, San Martín come muy liviano, y a las 2 de la tarde San Martín
se empieza a descomponer, empieza a sentir mucho frío en las piernas. Mercedes le dice que se acueste, que se recueste en su cama, así lo hace, lo tapa. A las 2:30 ya había llegado el doctor Jordán, lo revisa, todo el mundo está expectante, y finalmente a las 3 de la tarde expira el padre de la patria. Inmediatamente se produce un gran silencio en la habitación. En ese momento en la habitación se encontraba Mercedita, Mariano Balcarce, sus 2 nietas, el médico Jordán y Francisco Rosales. Eran los 6 que estaban en la habitación. Inmediatamente Mercedes le dice a Mariano que llame a Adolphe Gerard, que era muy amigo, como dije, de San Martín, y a la familia, y todos en conjunto inician una plegaria en la habitación de Mercedes. En hora de las tardes, San Martín es trasladado a su habitación y ahí arman todo lo necesario para velarlo de la mejor forma y de la forma más adecuada. Inclusive llegan hermanas de la iglesia San Nicolás a rezar junto a la familia. En la casa se respiraba una paz total, había una tranquilidad total, porque en realidad San Martín estuvo lúcido hasta el último día. Si bien quizás no estaba totalmente bien de salud, tenía muchos problemas, inclusive se había vestido ese día. O sea que había muchísima paz, mucha tranquilidad. Lo que venía ahora, en adelante, es preparar, decidir qué se hacía con el cuerpo, dónde se lo posaba los restos de San Martín. Y es así que se gestiona ante la comuna de Boulogne-sur-Mer y en la catedral Notre Dame la posibilidad de dejar a San Martín en la cripta, porque los Balcarce sabían que el deseo de San Martín, así lo había escrito en el testamento, él quería reposar, que su cuerpo reposara en Buenos Aires, pero organizar todo eso no era fácil, con lo cual consiguen la autorización para llevarlo a la cripta de la iglesia Notre Dame, tanto de la comuna como del obispo, porque le dan honores de jefe de Estado, le reconocen honores de jefe de Estado y por eso aceptan que pueda ser enterrado en la cripta, porque es el único que fue enterrado en la cripta. Antes solamente había obispos y es el único civil, digamos, fuera de los sacerdotes que estaba enterrado ahí, o que estuvo enterrado ahí. Y es así que el día 20 de agosto, luego, día 19 y 20, el día 19 se lo embalsama a San Martín, se prepara 2 cajones, 2 ataúdes importantes, uno de plomo y otro de madera, y el día 20 de agosto a las 6 de la mañana sale el cortejo fúnebre desde la casa muy temprano, porque San Martín había pedido especialmente en su testamento que no se le rindiera honores, pero Mercedes no podía dejar de hacerlo de alguna forma. Sale el cortejo hasta San Nicolás, a la iglesia que estaba 3 cuadras para abajo, para el otro lado de Notre Dame, donde el párroco, que lo conocía bien a San Martín porque normalmente los domingos iban a misa, produce unas palabras. Luego lo trasladan a la cripta, yo lo voy a mostrar rápidamente, no sé cómo ando de tiempo. Le voy a mostrar rápidamente esta parte de Boulogne-sur-Mer. Es muy linda la ciudadela, la parte antigua de Boulogne-sur-Mer vale la pena visitarlo. Esta es la calle que va a la catedral de Notre Dame. Este es un monumento que está fuera de la ciudad de Boulogne-sur-Mer, que recuerda el juramento de Napoleón a la Gran Armée. Es un monumento realmente llamativo. Acá tenemos la catedral de Notre Dame en Boulogne-sur-Mer. Debajo de la catedral estaba la cripta. Y esta es la cripta, parte de la cripta. Cuando yo visité hace muchos años atrás, por la década del 90, la verdad que no estaba bien la cripta. Había solamente las rejas esas que vemos acá, las puertas, y solamente una placa que recordaba que ahí había estado San Martín. Años posteriores, realmente con la intervención de la comuna, es un lugar sumamente agradable y vale la pena visitarlo, porque han hecho un gran museo de esta parte de la cripta de San Martín. San Martín permanece en esta cripta durante 11 años, del año 1850 hasta el año 1861. Este es un monumento que existe en la playa de Boulogne-sur-Mer, que fue inaugurado por el centenario el aniversario del centenario de la Revolución de Mayo en el año 1909. Y llegamos acá al último lugar donde estuvo en Europa San Martín, que es el Panteón de la familia Balcarce, que está en Brno. Brno es una localidad muy cerca de París, a 25 kilómetros, muy cerca de Grambourg, donde vivía la familia Balcarce. Compró una casa
en esa localidad, que después heredó Josefa Balcarce, y vivía en esa localidad. Lamentablemente, en el año 69 muere Mercedes, y al morir Mercedes, la familia Balcarce compra este panteón de perpetuidad, y en ese lugar la coloca a su hija. Y trasladan los restos mortales del padre de la patria a este lugar para que esté con su nieta. Y permanece en este lugar del año 1861 al año 1880. Bueno, si bien me extendí un poco más, creo, me he pasado unos minutos. Como síntesis, en todo lo que yo observé en mi investigación que hice a lo largo de muchos años y en los lugares que estuve, la verdad que yo me sentía reconfortado porque veía que San Martín tuvo una hermosa vida, un hermoso retiro en los últimos años. Pasó 6 años confortables en Bruselas, donde pudo montar, donde pudo llevar a sus amigos a Waterloo, donde visitó la Grand Place, donde fue reconocido por el rey Guillermo I. Su vida en Francia fue muy armoniosa. He pasado de alto, por supuesto, a algunas cuestiones de época, como la inauguración del Arco de Triunfo, como el traslado de los restos mortales de Napoleón, etcétera, etcétera. O sea que vivió plenamente y felizmente en Granbourg. Luego llegó la desgracia de la muerte de su amado amigo Alejandro Aguado, su viaje a Italia, y por último, su último destino, su última parada en Boulogne-sur-Mer, donde realmente también disfrutó muchísimo de la compañía de sus nietas y de las caminatas. Creo, en síntesis, que uno puede tener la tranquilidad que realmente, al no ser recibido en nuestra patria, que eso es lo único que uno puede reprochar, porque cuando quiso volver no pudo entrar, o no quiso entrar por lo que se vivía en nuestra patria, San Martín en Europa, San Martín en el retiro, porque nunca dejó de ser militar, fue muy feliz. Y con esto doy por terminada mi exposición y lamento haberme extendido demasiado y le paso la palabra a Serafín. Bueno, mi general, de vuelta, muchísimas gracias. Impactante la presentación, los detalles, lo hace a uno verlo a San Martín humano, con los problemas de todos los días, con la preocupación que cualquier persona tiene en los finales de su día. Yo, antes de pasar a las preguntas, algunas de ellas ya contestadas, quisiera destacar algunas presencias como el Instituto de Estudios Nacionales Patriótico y Popular, el Museo Jesuítico Nacional de Jesús María, el Museo Nacional de la Posta de Sinsacate, está el director del Instituto de Derecho Aeronáutico y Espacial del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Tenemos gente presente que nos acompaña habitualmente al pie del cañón de Perú, gente de Salto, Uruguay, de Posadas, Misiones. También tuve un intercambio con Marianne Dick, la hermana del general Enrique Rodolfo Dick, autor del libro El Sable, El Corvo es el título del libro, que habla sobre el sable corvo de San Martín, quien se hizo presente, y le dejé para el final, por ahí la encontré a Belén Díaz Besone, para ponerla totalmente en evidencia y que espero que esté disfrutando de esto. Mi general, algunas preguntas que han llegado al chat de quien le habla. El trato dispensado por Luis Felipe a San Martín, lo interpretaba como un general más, le dispensaba un trato preferencial. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, no lo dije en su momento porque no tenía tiempo. Sí, Luis Felipe sentía gran curiosidad por San Martín, lo consideraba un general. En ningún momento, a pesar de todos los conflictos que pudieron haber en Francia, por ejemplo, le recuerdo que en esa época hubo un bloqueo de los franceses en el puerto de Río de la Plata. Sin embargo, San Martín jamás
recibió ningún compromiso o ninguna invitación a irse del país, al contrario. Luis Felipe tenía curiosidad por conocerlo a San Martín y finalmente lo invita a través, a ver, lo tengo por acá, sí, lo invita a través de Miguel de Barra, que era un representante chileno, no argentino. Y en el año 1837, Luis Felipe ya sabía que estaba viviendo San Martín en Boulogne-sur-Mer, tenía referencia inclusive de Alejandro Aguado, así que Alejandro Aguado tenía contacto permanente con la realeza. Y Luis Felipe le pide a Miguel de Barra que por favor lo invite a una actividad que había normalmente a principios de año, que era el saludo a los embajadores extranjeros que se hacía en el palacio. Con lo cual, San Martín ese día, muy emocionado, se viste con el uniforme de general, con el sable corvo de San Martín, el sable corvo que había quedado en Mendoza, en su finca de San Martín, y que recién vuelve a estar en poderes del general cuando llega Mariano Balcarce, porque San Martín le ordena que se lo traiga, o le pide que se lo traiga, en el año 1836. Acá estamos hablando del año 1837, San Martín se viste del general de Ejército de Perú, de Libertadores de Perú, impecablemente vestido, toma una diligencia y viaja ese día desde Granburg, porque estaba en Granburg, al palacio. Ahí se junta con Miguel de Berra, a las 3 de la tarde los hacen ingresar a todos, a las salas de los embajadores, le comentan cómo va a ser la ceremonia del saludo del rey, y luego suben al Salón del Trono. En ese Salón del Trono forman todos en semicírculo y se dirigen palabras del embajador más antiguo, que en este caso era un embajador ruso, que no recuerdo en este momento el nombre, agradeciéndole al rey que tenga la deferencia de poder saludarlos. Y inmediatamente después el rey empieza a saludar. Y Miguel de Barra, cuando escribe o recuerda esta actividad, dice que le llamó poderosamente la atención que el rey Luis Felipe iba como saludando rápidamente hasta que llegó a San Martín. Cuando llegó a San Martín, se pusieron a hablar en francés. Bueno, San Martín hablaba perfecto francés. Y se pusieron a hablar y le decía que para él era una alegría que estuviera viviendo en Francia y tenía el honor de conocerlo, que había leído mucho de sus campañas libertadores, y San Martín le agradeció la hospitalidad que tenía en Francia. Es decir, se demoró más de lo habitual, de lo que no hacía normalmente un rey. Y luego siguió saludando al resto y posteriormente, terminado esto, bajaban todos al Salón de los Embajadores, donde se sirvió un lunch o una recepción. San Martín no era muy amigo a este tipo de cuestiones, así que se quedó poco tiempo y tomó el carruaje de vuelta y regresó a Granburg. Esa noche, San Martín cenó con toda la familia, contándole el día que había pasado, y vestido de uniforme de general. O sea, no se lo sacó hasta que se fue a dormir, ¿no? Bueno, pero respondiendo un poco a la pregunta suya, Luis Felipe tenía especial consideración. Le voy a repetir, nosotros teníamos un conflicto importante con el bloqueo en el puerto de Buenos Aires, sin embargo, jamás San Martín recibió ninguna cuestión rara, y al contrario, siempre tuvo muy buen trato y era reconocido como general, por supuesto, todo el mundo lo llamaba el general en francés, ¿no? No sé si respondí de alguna forma a la pregunta. Micrófono. Abrir micrófono. Está sin sonido. Perdón. Antes de pasarle a Hugo una última de parte mía, si vamos intercalando de las que hay o que tengo. Si viene ¿por qué Francia? Es la pregunta. ¿Por qué decide ir a Francia? Uno se imagina, a la luz de lo que dijo, justo estaba viendo en París, tratando de interpretar la pregunta, ¿por qué no Inglaterra? ¿Por qué no Bélgica? Que Bélgica tiene una tradición importante con San Martín. ¿Por qué no Italia? ¿Por qué Francia? ¿Sabe? Mire, ¿por qué Francia? Londres, él lo descarta por los precios, porque era carísimo. Aparte, se hablaba en inglés.
Si bien él hablaba inglés, no hablaba tan bien inglés como hablaba el francés. Les recuerdo que en esa época la lengua internacional o la lengua diplomática era el francés. En Bélgica él se hubiera quedado a vivir. Circunstancialmente en Bélgica sucede lo que sucede, esa revolución del año 1830, y eso es como que lo impulsa a él a salir. ¿Por qué París? Porque vivía, como usted dice, su hermano, y porque era una ciudad hermosa París, y mucho más moderna que lo que era Bruselas, con lo cual tenía muchísimo confort. Después, por supuesto, cuando ya aparece Alejandro Aguado en la vida de San Martín, ya definitivamente San Martín quiere quedarse en Francia y quiere quedarse sobre todo en Grambourg, que era la casa preferida de él. Él solamente iba a Saint-Georges cuando tenía que hacer un trámite en París o en invierno para no tener frío, porque la casa de Saint-Georges era muy nueva, tenía solamente 5 años y el sistema de calefacción que tenía era muy bueno, un sistema de carbón que se usaba en esa época que era realmente muy bueno. ¿Por qué no Italia? Italia estaba muy lejos. Él solamente tenía curiosidad de conocer Italia, quería conocer San Pedro, tenía esa vocación religiosa importante y él quería conocer San Pedro. Lo había planeado antes con un ex oficial de él, pero no lo pudo llevar adelante. Así que creo que Francia fue un poco llegando de alguna forma y se instaló por todo lo que he dicho. Ayudó un poco con el idioma, con la tranquilidad de Aguado, que, digamos, de alguna forma lo asesoraba económicamente, y con lo cómodo que se sentía en la cualidad de Grambourg, porque podía hacer equitación. Él amaba hacer equitación, le encantaba andar a caballo. Era jinete 100%. Eso, inicialmente en Francia, en París no lo puedo hacer. Después en Grambourg sí, vuelve a tomar la equitación, con lo cual estaba muy a gusto. Y bueno, creo que esos son los motivos por los cuales es Francia donde más tiempo reside. Gracias, mi general Hugo. Gracias, Edgardo. No quería lanzar las dos preguntas que tenía de parte de las audiencias sin dejar de reconocer la admiración que está desplegando el expositor sobre la personalidad del padre de la patria, ¿no? Habla con un entusiasmo y con una curiosidad científica, yo diría, sanamente obsesiva. Conoce hasta el detalle más mínimo, más nimio de su vida hogareña, de las pequeñas delicias de la vida hogareña de San Martín, que lo teníamos como arriba de un pedestal. Era un ser humano y don Díaz Besone lo presenta como un hombre de carne y hueso. Ojalá tuviera su libro en mis manos para poder leerlo esta noche. Admiración. Y con qué naturalidad ha hablado, realmente me dejó emocionado. Hay dos preguntas dentro de varias otras que han llegado, que es si don San Martín tenía una afición hacia la pintura, que ha quedado reflejado en varios libros. Y la segunda pregunta es por qué San Martín le lega su sable a Rosas, ¿no? Y con eso termino, Edgardo, gracias. Bueno, sí, San Martín de niño le gustaba mucho hacer pinturas marinas, le encantaban las marinas. Luego no lo llevó a cabo tan adelante porque, digamos, él prefirió trabajar más la madera, pero le cuento algo. Él trabajaba las maderas, inclusive en Boulogne-sur-Mer, que eso no lo dije porque no tuve tiempo, él armó también un taller de carpintería en planta baja de Boulogne-sur-Mer, perdón, de Grambourg, y ahí preparó una infinidad importantísimo de juguetes para las nietas. Inclusive tenía 2 cajas grandes, una donde tenía todo el material, los elementos, las pinzas, todo lo necesario para trabajar la madera, y en otro tenía una caja de pinturas, o sea que también lo coloreaba. Él no se dedicó plenamente después de esos años a pintar, sí hizo algunos cuadros, siempre referidos a la marina. Lo que sí, Alejandro Aguado tenía una colección de cuadros infernales, 400 cuadros llegó a tener. Y él participaba muchísimo en las exposiciones que hacía Alejandro Aguado, opinaba, y realmente sentía mucho placer por estar en esas exposiciones. La segunda pregunta es Sable Corvo de San Martín. El Sable Corvo de San Martín, yo creo que se lo entrega a Rosas, y así está en el testamento, eso no lo mencioné porque no tuve tiempo. San Martín, después que muere Alejandro Aguado, él considera al poco tiempo que tiene una edad determinada, si no me equivoco, si no me falla la memoria, en el año 1844, él redacta su testamento. En el testamento es un testamento de un soldado, donde dice que todo lo que poco que tiene que se lo deja para su hija, y habla
también especialmente del sable y del estandarte de Pizarro. Son las dos cuestiones que San Martín amaba rotundamente o admiraba. Con respecto al sable, se lo cede a Rosa, porque yo creo que él de alguna forma, a pesar de que en algún momento también lo criticó por algunas cuestiones que pasaban en su gobierno, como que era demasiado, digamos, autoritario, pero también es cierto que San Martín sentía en alguna forma admiración, y a partir de los bloqueos que se producen, primero por Inglaterra y después por Francia e Inglaterra, San Martín toma contacto permanente con Rosa por medio de cartas. Inclusive Rosa le ofrece un cargo de embajador ante el país, que él le dice que él no puede aceptar ser embajador porque él es militar y que no tiene la formación necesaria para desempeñarse como diplomático. Fíjense, no quiero hacer semejanzas hoy a lo que nos pasa, pero realmente hasta en eso era coherente, ¿no? Y con respecto al estandarte de Pizarro, si me permiten 2 minutos, el estandarte de Pizarro se lo obsequia la comuna de Lima, de Perú. Era un estandarte que era histórico de la ciudad de Perú, bastante grande, que estaba envuelto, bien doblado y plegado, en una caja de madera. Yo por ahí me pregunto si el ejército, que tiene esas tradiciones de entregar, cuando los jefes terminamos nuestro mandato en la formación del último día, nos entregan una caja de madera con el banderín de honor. Yo no sé si todo esto viene así, pero sí les puedo asegurar que San Martín lo tenía al estandarte de Pizarro en la caja esa de madera, abajo del sable. Tampoco lo dije, pero cuando llega el sable, lo primero que hace San Martín, aparte de tomarlo al sable, mirarlo, estudiarlo como si hacía muchísimo que no lo viera, lo lleva a su habitación, toma 2 clavos, coloca 2 clavos en la pared, que lo sacó seguramente de la caja de carpintería, y coloca su sable colgado en la habitación. Y abajo del sable, en una mesa que ya había preparado, porque sabía que venía el estandarte Pizarro, apoya la caja que tenía el estandarte Pizarro. Bueno, creo que más o menos, creo que le contesté las 2 preguntas, ¿no? Si usted me permite, a ver, yo no sé si hay otra pregunta, si no, bueno, no sé cómo andamos de tiempo. Estamos bien, mi general, vamos con las preguntas. Yo tengo 2 más, se las planteo las 2 juntas. Una es, ¿por qué cree usted que hay tan poca bibliografía sobre esta etapa de la vida de San Martín? La primera. Y hay una inquietud por saber la correspondencia. Si usted sabe con quién tenía correspondencia fluida San Martín en Buenos Aires. Bueno, a ver, con respecto a la correspondencia, él tenía correspondencia habitual, permanente, con la familia, con los amigos, por ejemplo, con Bernardo O'Higgins, y con otros amigos como el gobernador de Mendoza. Durante muchísimos años tuvo, no quiero dar nombre porque por ahí puedo llegar a cometer errores, pero él mantenía con Guido, muchísima correspondencia con Guido. Ahora, ¿qué pasó acá? Toda la correspondencia que quedó en poder de la familia Balcarce, cuando San Martín muere, mucha de esa correspondencia, lamentablemente Mariano Balcarce la hace desaparecer. No me pregunte por qué, cuáles fueron lo que habrá pensado Mariano Balcarce o por qué quiso no difundir esa correspondencia. O sea que la correspondencia que uno llega a tener es la correspondencia que existe en libros o que fue recibiendo, por ejemplo, Bernardo O'Higgins, que ayudó muchísimo, o Guido, Otero. Pacífico Otero hizo en ese sentido una gran obra porque reunió un montón de documentación que ayuda a conocer detalles de la vida de San Martín. Es decir, con respecto a la documentación, ¿por qué no hay más correspondencia? ¿Y por qué no se conoce más? Yo creo que esa es la causa fundamental. Toda la correspondencia familiar, Mariano Balcarce, y él mismo lo dijo, la destruyó. No quedan rasgos. La segunda pregunta, ¿cuál era? Perdóneme. ¿Por qué cree usted que hay poca biografía respecto de esta etapa de la vida de San Martín? Bueno, esto es muy sencillo. Si San Martín hubiera vivido en Buenos Aires, en Mendoza y demás, habría un montón de gente que podría hablar de San Martín, pero San Martín vivió en Londres.
Vivió donde sí, era conocido, pero cuando iba caminando por la calle, no decían ahí va el general San Martín. Vivió en Bruselas, que sí lo reconocían cuando llegaba a la Sociedad de Comercio y se ponía a hablar con sus amigos, pero tenía 100.000 habitantes. Cuando salía por la calle, tampoco se sabía habitualmente. Fíjese que cuando él salía a montar a Waterloo, esto está descrito por varios amigos que fueron a visitarlo a San Martín, y él describía a los amigos cómo San Martín explicaba la batalla de Waterloo. O sea, se supo un poco estos viajes que hacía en forma permanente por cartas escritas de aquellos que lo visitaron. Con lo cual, hubiera sido mucho más fácil conocer la historia de San Martín si hubiera vivido en el país. Como vivió afuera, por ejemplo, el viaje a Italia. Y el viaje a Italia, hay que tratar de mirar, tomar todo lo que hay por ahí, porque no hay mucho. Sin embargo, él manda correspondencia de Italia a Mercedes, pero esa correspondencia no está, no existe más. Con lo cual, mucho se ha perdido de esa correspondencia, lamentablemente, y mucho se ha perdido de información que podrían haber aclarado. Yo creo que esa es la causa fundamental por lo cual hay poca bibliografía, pero no crea que tan poca. Hay un libro completo de la historia de Otero, de Pacífico Otero, que el Círculo Militar lo sacó con 8 tomos, que es realmente mucho más detallada que mi libro. Mucho más detallada que mi libro. Mi libro yo diría que es un relato histórico. Se apoya, por supuesto, en lo que yo investigué, pero no tiene comparación con ese libro tan completo que sacó Pacífico Otero, ¿no? Gracias, mi general. Hugo, ¿tenés algunas preguntas? No, Edgardo, nada más. Para vos la palabra. Bueno, mi general, sí, dos más, las últimas que yo tengo, creo que hizo referencia y al principio bastante sobre las penurias o el límite económico en el cual vivía el general San Martín. Hay una pregunta que es puntual y directa que dice, ¿qué ingresos tenía y de dónde? Yo esto lo pondría en contexto además, cuál es el papel, si es que jugó algún papel aguado. Bueno, San Martín viaja, cuando viaja la primera vez en la Bayonesa a Inglaterra, con ahorros que él tenía, que había traído de Perú, cobró algunos alquileres de la casa que tenía en la Plaza Victoria y viaja con 21.000 pesos. Qué difícil saber si era mucha plata o poca plata, 21.000 pesos. Lo que sí le puedo asegurar que lo que dicen los historiadores de la época, y haciendo un poquito comparación del precio con la libra, yo le puedo asegurar que era un dinero importante. Le permitía a él tener prácticamente asegurado, yo diría casi un par de años de vida tranquila en Europa. Lo que pasa es que se sorprende cuando llega a Londres, porque ve que es mucho más caro de lo que él preveía. Después, regularmente le llegaba plata a San Martín. Lo que pasa es que los países estaban con muchos problemas económicos. Nadie pensaba qué estaba haciendo San Martín y que él necesitaba que alguien le llevara las pensiones. Por eso es que él viaja a Río de la Plata para tratar también de regularizar sus sueldos. ¿Cuál es el monto que él cobraba? No lo sé. Pero fíjense en una cosa. La casa de Granbourg, si no me equivoco, salió algo así como 27.000 francos franceses. La casa de San George salió 135.000 francos franceses. Y Mariano Balcarce, cuando estaba en Buenos Aires, le gira a San Martín unos 60.000 pesos. O sea que le alcanzaría, digamos, ese dinero como para poder pagar esa casa de Granbourg. Pero no creo que le haya alcanzado totalmente el dinero para pagar la casa de San George. ¿Cuánto cobraba exactamente? Desconozco, no lo puedo saber. No sé si le contesté. Sí, mi general. Una última pregunta también muy puntual. En este caso voy a nombrarlo desde Agustín Emilio Villanueva. La pregunta es si usted sabe si quedó algún uniforme del padre de la patria
ya que él se presenta, el señor Agustín Emilio Villanueva, como descendiente de Melchor Villanueva Godoy y esposo de la madrina de Mercedes, junto a Álvarez Condarco. Si hay algún uniforme del padre de la patria. Entiendo que se está refiriendo a un uniforme original. Claro, exactamente. Mire, que yo sepa, no hay. Que yo sepa, no hay. La que pudo haber tenido prendas originales es, y haberlo conservado, es su nieta, la menor de las dos nietas, que tuvo una vida más larga, Josefa. Pero que yo tenga conocimiento personalmente, no conozco que exista un uniforme original que sea de General San Martín. Sí hay réplica, por supuesto. Bueno, mi general, ya hemos estado bastante tiempo, estamos con un uso intensivo desde que empezamos a las 6 de la tarde del tiempo. Hugo, no sé si te queda alguna pregunta más que hayas visto. No, de vuelta a expresar mi admiración por el expositor y por el recuerdo del padre de la patria desde este punto de vista tan novedoso, ¿no? Bueno, si me permiten, un solo comentario más, si es que se puede. Adelante, mi general. Un hecho que me parece que es trascendente, que es la inauguración del monumento en la playa de Boulogne-sur-Mer. Este monumento, que es realmente el primer monumento que existe en Francia, del padre de la patria, se inaugura el 24 de octubre del año 1909. Fíjense que para esta inauguración, lo que sería Argentina como potencia en el mundo, que van 4 barcos llevando 180 granaderos de un escuadrón de caballería del regimiento de granaderos para la inauguración. Si me da 2 minutos más, y no los canso, le voy a mostrar algunas fotos que yo había seleccionado por la duda alguien me preguntara. Fíjese, esta es una foto en Boulogne-sur-Mer. Fíjese lo maravilloso que es esto, la cantidad de gente que había. Pero lo interesante del tema es que empezaron a construir el monumento y todos pasaban por la playa, los habitantes de Boulogne-sur-Mer decían, ¿y este monumento quién es? ¿Quién es? Y de golpe le cae una delegación del ejército argentino, una delegación de importantes, entre ellas concurre también la nieta de San Martín, Josefa Dominga Balcarce, concurre a esta inauguración. Y realmente es un acto muy lindo a destacar. La casa museo de Boulogne-sur-Mer en ese entonces todavía no existía. Fíjense, otra foto de parte de la formación. Hubo una formación donde concurrió el ejército francés y el ejército argentino. Y posteriormente acá se ve claramente el monumento. Ahí se ve el monumento al lado de la playa. Acá está el mar. Acá está el monumento tal cual como está acá. Acá están los granaderos montados. Increíble que se haya transportado los caballos a través del océano, que se haya participado de esta formación. Realmente es una admiración que se empieza a tener por el padre de la patria. Este fue un hecho muy trascendente, donde participaron, entre otros, Marcelo Teralviar, participó, por supuesto, el jefe de regimiento de granaderos a caballo que estaba en ese momento. Y lo anecdótico de esto es que después se hizo un partido de fútbol entre los granaderos de San Martín y un equipo de Boulogne-sur-Mer, y empataron 5-5. Esa es la parte graciosa, digamos, de esto. Yo, por último, quiero recordar que en el día de hoy se cumplen 200 años de la creación del Ejército del Perú. Y su creador no puede haber sido otro que el general San Martín. Así que un saludo especial a todos los oficiales y suboficiales y soldados del Ejército del Perú en el bicentenario de su creación. Bueno, en general, excelente. Recordado, sí, el evento del año 1909, con la partida de los granaderos con sus caballos embarcados, efectivamente.
Antes, tenemos una última actividad. Yo quisiera antes recordarle a todos los que todavía están presentes que continuando con las exposiciones y nuestros ciclos de conferencias, la próxima la tenemos la semana que viene, el 25 de agosto. Vamos a tener de expositor al señor almirante retirado Daniel Martín, ex jefe del Estado Mayor General de la Armada, y se va a referir al Polo Logístico Antártico y base naval integrada en la ciudad de Ushuaia. Como ustedes verán, los que nos están siguiendo, tenemos un mix entre los ciclos y exposiciones adecuado para tratar de abarcar todas las áreas y temas de interés, que es lo que propone el Foro Argentino de la Defensa. Sin más, yo quisiera agradecerle nuevamente su presencia, mi general. Seguramente lo estaremos convocando nuevamente para extendernos, porque la verdad que nos quedamos cortos en tiempo y hay otras preguntas para hacer, pero es momento de dar por terminada la jornada de hoy, no sin antes dejar en libertad y tratar de abrir los micrófonos por muy poco tiempo, si alguno, siguiendo un mecanismo que yo les voy a decir, quiere manifestar muy rápidamente algo respecto de la exposición o algún comentario que tenga que ver con el hecho que nos convoca. Les voy a pedir, si alguno quiere hacer uso de la palabra, que levante la mano de manera con la manito, en las reacciones que tienen abajo a la derecha, que va a pasar para no tener que ver. Tenemos todavía 140 presentes. La mano digital, que está abajo a la derecha, donde dice levantar la mano, el icono abajo a la derecha, el primero, se hacen clic, van a ver un botón que dice levantar la mano. Si alguno quiere hacer uso de la palabra y puede levantar, acá está. Bueno. Acá me han habilitado el micrófono, no sé si me están escuchando. Muy bien, adelante. No, simplemente agradecerle enormemente al general por esta clarísima exposición. Realmente felicitaciones, agradecido de corazón. Soy fan del general San Martín y su exposición fue maravillosa. Simplemente eso. Gracias, Marcelo. Agustín, a ver si le pueden habilitar. Es el que sigue. Un minuto, Agustín. Agustín está al lado de Marcelo. Si podemos habilitarle el micrófono. ¿Me escuchan? Ahí está. Bueno, le quería decir al general que en Mendoza existe el Museo de los Gobernadores y en la sala de los gobernadores, que es de la familia Villanueva, hay muchos manuscritos y cartas del general San Martín que lo hacía Melchor Villanueva él personalmente, y hay muchos recuerdos del general ahí que lo tenemos. Yo me comprometo, si ustedes quieren, de hablar con la presidenta de ese museo para que les permitan tener fotocopia de esos manuscritos, porque tenía muy estrecha amistad con el general. E inclusive fue él y Guerrico, Melchor Villanueva Godoy, le sacaron esa foto que es la que se ve del general mayor. O sea que ya tenía más de 70 años, creo, ¿no? Para mí es un orgullo que mi familia haya colaborado mucho con el general. Y agradecidísimo. Por mí podríamos haber estado toda la noche. Me encanta esto. ¿Qué levanta? Y ahí tenés la manito, le te pusieron la manito, ¿ves? Y escucha. Estas son todas las manitos.
Abajo a la izquierda tiene... Ahí está, a ver. No, bueno, vamos, lo dejamos un minuto, Juan, a ver si se puede dar cuenta. Warner, le pasamos el audio a Warner Sánchez, que está al lado de Juan. Sí. Adelante. Hola. ¿Qué tal? General, muchas gracias. Muy preciso lo suyo. Soy muy sanmartiniano. Estuve en Roma 2 oportunidades, sentado en el hotel donde se hospedó San Martín. Y estuve en una visita en Boulogne-sur-Mer y ahora voy a llevar a mi hijo porque para mí es un punto de referencia. Es muy preciso lo suyo. Me parecía mentira estar parado detrás de esa sencilla silla y escritorio que él trabajaba y ver enfrente a través del postigón la casa. Yo digo, pensar que con estos ojos estoy viendo lo que este hombre, este hombre de la historia miraba ahí. Dice que cuando la hija Mercedes le leía los diarios, ese día él no se sintió bien, vino su médico, como usted bien lo dijo, y le dijo, tiene el ronquido de la muerte. Y ella, cuando lo fue a acostar, él fallece. Fue muy, muy emocionante, voy a ir de nuevo. Ese fue un comentario del alma, porque lo aprecio enormemente al general, y le quiero hacer una pregunta. Estuve en un departamento de un señor, de un coleccionista, entre otras cosas, de cuadros, de mates, y él dice, y tiene, según él, el sable Córdoba de San Martín, y van los granaderos a hacer, con una custodia, a llevarlo para distintos actos. ¿Usted sabe de ese sable que está ahí en la calle Tagle y Libertador? Discúlpeme, sí, discúlpeme, ¿puedo repetir la pregunta? Porque hubo un movimiento acá y... Sí, mire, no es secreto, era un señor Pose que falleció hace poco, un hombre muy coleccionista de cuadros y de mates, etcétera, etcétera, y han ido, lo han visto, granaderos, a buscar, y me lo mostró a través de una vitrina, un sable Corvo, que según él es de San Martín, y los granaderos han ido para distintos actos a buscarlo. ¿Usted tiene conocimiento, tiene alguna veracidad a eso de ese sable? No, mire, Pallarós, si es la persona que yo pienso, Pallarós puede llegar a ser el tallador que usted dice. Pose. ¿Cómo? Porcel es el apellido. No. El sable de San Martín está comprobado que es el sable que está hoy en el Museo Nacional. Está expuesto en el Museo Nacional. En una época se lo robaron, lo volvieron a encontrar, lo lograron hacerse nuevamente el sable y pasó a custodia al Regimiento de Granaderos a Caballo, donde estuvo muchísimos años, hasta que en la presidencia de Kirchner, la señora, ordenó que ese sable se trasladara al museo, que es donde está. Que yo sepa, el único sable original y que tuvo siempre San Martín fue ese, y que lo compró en su momento en Londres, allá en el año 1811. No, desconozco del otro sable, quizás será un sable del Regimiento de Granaderos o de otra persona, pero yo estoy seguro que de San Martín no es. Muy bien. Gracias, general. Muchas gracias, Juan. Último, Warner, si podemos ser breves. Sí, cómo no, buenas tardes. Permítanme presentarme, soy el teniente coronel Warner Sánchez, jefe del batallón de ingenieros, coronel Ventura Alegre de Ingeniero de Combate número 4. Quería agradecerle, mi general, y a todos el foro por permitirme participar de estos foros, y quiero decirle que el nombre de este batallón, coronel Ventura Alegre, peleó junto a Artigas en la batalla de las Piedras, pero como hito importante hizo la cruzada de los Andes en la vanguardia del general San Martín, junto con otro oriental, el general Eugenio Garzón.
Por lo tanto, me he sentido muy orgulloso de participar de este foro y muy agradecido. Discúlpeme, no le dije, soy de Uruguay, Maldonado, en Laguna del Sauce está ubicado mi unidad. Muchísimas gracias, Warner. Una alegría tener otros participantes que habitualmente se hacen presentes en nuestras conferencias de la madre patria de mi madre, de la República Oriental del Uruguay. Gracias nuevamente. Creo que mi general, y disculpe por no tener la cámara encendida, tengo un problema en la cámara. Gracias a todos y a las órdenes. Por favor, muchísimas gracias. Creo que es momento ya de partir. Agradezco nuevamente la presencia. Yo quiero aprovechar, hay algunos conocidos, General Cabrera, que nos están algunos colegas, el General Pera, el General de División Han. El General Han es el director del Instituto de Asuntos Internacionales, de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del CARI. Gracias por estar presentes y acompañarnos, y en particular acompañar en esta exposición al general Díaz Besón. Serafín, permítame un segundo, la saludo a mi familia, a mi hija que la veo, que está en Junín de Buenos Aires. Le mando un beso enorme, gracias por estar. Y por supuesto a mis dos queridos oficiales instructores que los tengo acá en primera fila y espero que me pongan una buena calificación, mi querido coronel Gonzalo Gómez y mi querido general Adolfo Cabrera. Un abrazo muy grande a los dos oficiales instructores. Ahí están los nietos. Sí, los veo. Bueno, gracias. Nos vemos entonces en la próxima. Los que nos quieran acompañar, ya les llegará el correspondiente link para que nos podamos encontrar el 25 de agosto con una nueva temática. Perdóneme, voy a saludar también a mis otras dos hijas, porque si no después voy a tener un conflicto familiar. Que ahí las veo, a María Paula y a María Florencia. Muchísimas gracias por estar, y mis nietos, que los veo ahí re contentos. Bueno, la verdad que es una charla muy emotiva y bueno, le agradezco que me hayan acompañado. Disculpe, ya no lo interrumpo más. Bueno, nos queda, lo único que nos queda, a ver, ¿alguna de las hijas quiere hablar? La tengo detectada Belén ahí, pero así nos vamos despidiendo con Belén, con las chicas, las nietas. Bueno, gracias nuevamente, nos estamos viendo. Un gusto. Chao a todos, un fuerte abrazo a todos. Gracias. Hasta luego.